Hola Géminis, qué alegría y qué felicidad estar leyendo para ti el día de hoy. Vamos a hacer este tarot general con muchísimo cariño. Como siempre recordándote que cuando nos ves apoyas un refugio de animalitos rescatados, así que es importante que te quedes hasta el final. Bueno, hoy el Arcángel Miguel quiere decirte, apóyate en otros para seguir el ritmo. Delega. Todo se está moviendo a una velocidad constante y el ritmo te pide que delegues trabajo o entres en asociación con personas que puedan acompañarte y compartir el trabajo contigo. Te estaré guiando durante estos cambios. Quiero que ya mismo decretes, me siento guiado en mi vida o me siento guiada en mi vida. Porque cuando tú lo decretas, tú abres como esa puerta, les das ese permiso desde el plano espiritual hacia este plano físico un poco más material, ¿sí? Entonces es súper importante que puedas como hacer este decreto para tu vida. Bueno, vamos a pasar en este momento. Recuerda que esta lectura es general, si quieres algo privado y personalizado, con muchísimo gusto en el primer comentario y en la descripción están mis datos de contacto. Para videollamadas de pago en las cuales pues durante una hora no hay límite de preguntas, ¿ok? Bueno, esta primera parte es general. Toma el mensaje del oráculo para la situación que más te resuene. Luego vamos a ir a la parte económica y luego al amor. Recuerda hacer tu decreto. Si no te acuerdas cuál es, regrésalo en el video. Bueno, nos dice en este momento la llegada de una solución súper clara. Tenemos aquí a la hada del faro y nos está hablando de que llega próximamente una solución a esa situación por la cual estás preguntando a través de esta primera parte del oráculo. Me dice que a veces lo que sucede es que nos complicamos demasiado como pensando en que la solución es algo súper complejísimo. Y me dice la solución es más fácil de lo que te estás imaginando. Prácticamente la tienes delante de tus ojos y no la estás viendo porque estás pensando con mucha ansiedad. El hada del carrusel me dice que te fijes qué es lo que está a tu alrededor, ¿sí? ¿Qué es lo que te está rondando? ¿Qué es lo que realmente hay a tu alrededor? Porque allí encontrarás una respuesta, una señal de parte como de todas tus guías espirituales. Esto es súper importante que lo tengas presente y esta carta me encanta porque me está hablando de que es momento de mostrar tu coraje. ¿Listo? Esta es el hada de las colinas altas, ¿sí? De las tierras altas y me habla acerca de eso. Tienes que sacar valor, tienes que sacar fortaleza. No quiero que ahora justo ahora te des como por rendido, por vencido, porque realmente te esperan cosas maravillosas en la vida, ¿ok? Bueno, vamos a pasar a tu parte económica. Esta primera parte pues fue una parte, digamos, general. Te invito a que te suscribas porque cuando lleguemos a 40,000 suscriptores haremos un en vivo solo para suscriptores donde sortearemos 2 lecturas privadas. Entonces ayúdanos con tu suscripción y activa la campanita. Hoy respecto a tu parte económica, el arcángel Raziel te dice, misterios y secretos en tu vida hay, sentimientos nobles y humanitarios consejos ante cualquier situación. Pienso que de una u otra manera el universo quiere que sepas que siempre eres una persona noble y que por eso básicamente también vas a empezar a tener pues la recompensa en esta área de tu vida, ¿sí? Bueno, está lloviendo un poquito, digamos que es la lluvia de bendiciones para ustedes. Números de la suerte estos días, el 74, el número 35 y el número 64, ¿ok? Bueno, ahora veamos qué nos quiere decir el gran tarot. Nos está invitando que durante los próximos días actuemos con muchísima prudencia en una situación que tenga que ver con el trabajo o que tenga que ver con situaciones económicas o financieras, ¿sí? Miren que tenemos este anciano, este arcano mayor, que nos invita siempre a que cuando vemos las cosas detenidamente, con calma, ¿sí? Sin azararnos, sin afanarnos,
podemos tener, digamos, un poco más de perspectiva y de claridad para poder tomar decisiones, ¿sí? Tenemos justo al lado de esa carta un 8 de bastos invertido, ¿sí? Me dice que algunos de ustedes están un poco como preocupados porque ven como un retraso o para la llegada de un dinero o para que se concrete un contrato, una oportunidad de estudio o de empleo. Sin embargo, me dice que cuando sueltas cuando liberas de la ansiedad esta situación, vas a ver que vas a encontrar una respuesta, ¿sí? Tus pensamientos están supremamente inestables en este momento, ¿sí? Estás muy voluble, y eso es algo que tienes que trabajar para poder como actuar con prudencia, ¿sí? Hay una decisión importante, te estás como comportando un poco muy ansioso y recuerda que entre más ansioso te comportas en una situación, más te pone a esperar el universo respecto a ello. Tenemos este 9 que vuelve y nos habla acerca de la prudencia. Miren que cerramos y abrimos la lectura con dos cartas que nos hablan acerca de esto, un arcano mayor y un arcano menor. Y esto también me habla acerca de ocultar tus proyectos o planes hasta que no se hayan concretado, pues no lo reveles, ¿sabes? Porque a veces también esa ansiedad viene muy generada como por las acciones o las actitudes de terceras personas. Es como si fuera una ansiedad ajena. Bueno, vamos a pasar en este momento a la lectura para el plano sentimental. Comenzó a llover un poco más duro. Y recuerden que esta lectura es general, entonces tomen lo que resuenen, síganos en Facebook, Instagram, TikTok y así también pueden participar por premios. ¿Ok? Bueno, tenemos la letra E, la M, la B y la G como iniciales importantes estos días en el amor. Veamos qué signos hay. Y bueno, tenemos Aries, Géminis, Piscis. Si ambos son Géminis, les recuerdo que sería genialísimo escuchar el ascendente o el signo en Venus, ¿sí? Más que el lunar o otros signos, sería bueno escuchar esos dos. Bueno, para esta semana en el amor yo veo un cambio de rumbo, de dirección de las cosas como se hayan venido dando con su persona especial, ¿saben? Pero veo que es un cambio afortunadamente positivo, ¿sí? Porque esto me habla acerca de un cierre kármico, de una situación que se comienza a cerrar afortunadamente. Siento que han venido en etapas de tristezas profundas, de decepciones profundas, ¿sí? También de muchos celos y afortunadamente son etapas en las cuales vamos a empezar a ver un poco más de paz, de calma, de tranquilidad en medio de la tormenta. Tienes que tener muchísimo cuidado con esto de aquí, ¿sí? Esto me habla acerca de una calumnia, un chisme que podría estar generando como sospechas. Afortunadamente yo siento que en estos días las cosas se pueden aclarar y se va a dar como cierre a toda esta situación, ¿sí? Entonces, mucho cuidado con las personas a las cuales digamos como que les estás prestando oídos o también a quienes les estás contando tus cosas, porque siento que hay gente como un poco cizañosa alrededor tuyo, gente que a veces digamos no actúa de la mejor manera, ¿sí? Tenemos este 3 de copas acá atrás. Y me dice que si hay relaciones que se sienten estancadas, básicamente es porque no están teniendo como un círculo social apropiado. Esto me habla acerca de que algunas personas, pueden ser ustedes o su persona especial, están rodeados como de amigos o amigas entre comillas que solamente les invitan como a salir, a beber, a bailar. Y digamos como que esto también ha generado cierta molestia o inconformidad en su pareja. Y yo veo que es un asunto serio, que es un asunto al que hay que prestarle atención. Ahí es un asunto que hay que hablar. Nadie dice que cuando tengas pareja pues te tengas que quedar encerrado o encerrada en tu casa. Pero pues digamos que las dinámicas sí cambian mucho a cuando uno está soltero. Entonces hay que buscar como esta especie de equilibrio, pues como para que la otra persona no se vaya a sentir digamos como mal. También digamos esto afecta a lo que es el tema de confianza. Sí, recuerden que esto siempre me habla de voluntad y confianza, es el consultante o el mago.
pero ustedes tienen la capacidad de decidir. Entonces yo aquí veo situaciones que después de un trabajo duro se pueden solucionar, tanto celos como depresiones, como chismes, como esta parte de acá. Entonces a veces digamos que esta parte de acá de salir tanto, dedicarle poco tiempo a la pareja, se presta para esto de acá, ¿no? Como para estos chismes y estas habladurías, entonces hay que prestarle un poquito de atención. Le damos un mensaje del oráculo en este momento y nos dice: las serafines del amor puro y elevado, eres una persona original con tus sentimientos, muy leal y con un corazón muy bondadoso, diseñado para hacer el bien. ¿Ok? Bueno, los invito a que ya mismo vayan a su ascendente. Si no saben cuál es su ascendente, quiero que escuchen el video de Acuario, ¿sí? Y pues recuerda seguirnos en Facebook, Instagram, TikTok para estar también en los en vivo por allá. Y pues apoyar a nuestros animalitos rescatados. Recuerda que para el sorteo es suscribirte, activar la campanita y dejarnos un comentario. Bendiciones.